En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El sanluqueño Luis Miguel Fuentes fue finalista del Premio Azorín con su primera obra Como llueve en las despedidas, un libro que él mismo define como novela de sensaciones. ¿En las despedidas llueve de alguna manera especial, Luis Miguel? Es un título muy cinematográfico. Todos hemos visto muchas películas en las que al final los amantes, las parejas se despiden mientras llueve. Sí. En realidad es que el título de la novela está tomado de una frase literal, de un párrafo que me pareció muy significativo. Es un momento en el que está esperando a su amante y ella no viene y dice precisamente llueve como llueve en las despedidas y ella no viene. Y yo creo que lo define muy bien el espíritu de la novela, porque el tema principal, aparte del amor, evidentemente, es sobre todo el miedo a la pérdida y la esperanza. Y me pareció un título muy, muy bonito, muy visual también. Bueno, ¿y cómo cuentas eso? ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia viene de una carta de la que me hablan, una carta que existe verdaderamente, una carta de un capitán francés hecho prisionero tras la batalla de Bailén en la Guerra de Independencia. Esa carta se conserva en el Archivo Municipal de Sanlúcar y un profesor de francés, hizo una traducción. A mí me llega la traducción un amigo que siempre me estaba diciendo que yo tenía que hacer una novela, porque decía que mis artículos eran muy literarios, que tenía que dar el salto a la novela, y tenía razón, sí, es verdad. Y bueno, recibo esa traducción y veo efectivamente que hay no una historia en sí, pero hay un germen de una historia, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que yo me niego a hacer una novela histórica tal cual. Yo no te tento, al contrario, ¿no? No, le tengo cierta manía a la manera en que se aborda la novela histórica hoy en día, ¿no? Coger personajes como excusa para contar después la historieta y hablar de arboladuras de barcos, movimientos de ejército, y después meterte un espadachín con un misterio, o una monja con otro misterio, o un folletín con una reina. A mí de la historia me interesaba la persistencia de los sentimientos, como en el siglo XIX o ahora, sentimientos como el amor, sentimientos como la esperanza, el miedo y la pérdida. Había un paralelismo, ¿no? Sí. Antes y ahora, ¿no? Y lo que hago es que cuento esa historia a través de otra historia, o cuento las dos historias en paralelo, la del capitán francés prisionero y la del profesor que encuentra la carta de profesor de historia, de universidad de historia, que encuentra esa carta y con la que se siente identificado inmediatamente. Ese profesor tiene una historia, tiene en ese momento un lío mental entre dos mujeres, está un poco obsesionado entre dos amores, y él se siente concernido por lo que lee en esa carta. Y lo que hago yo en la novela es voy alternando la historia del capitán francés con la del profesor, hasta que el lector se va dando cuenta de alguna manera estas dos historias confluyen. Tienen un nexo común que pueden ser los sentimientos o incluso el mismo destino de los dos o una manera especial de entender el amor, pero que las dos historias convergen. Y lo que hago es alternándolas. Tú mencionabas antes lo de que tu faceta de articulista, ¿tenías ganas de alguna manera de salirte de ahí, de ese constreñimiento del poco espacio a la hora de escribir y escribir algo largo y a gusto? Algún lector me decía que se me notaba en la novela que se me había liberado, ¿no? que parecía que mis artículos, y es verdad, muchas veces lo que dedico más tiempo a recortarlo ya escrito que a escribirlo. Y me decía que se me veía liberado, ¿no? Que por fin tenía todo el sitio del mundo para mi estilo, que es también muy especial, hay que decirlo. Y sí, lo he hecho, ha tardado, porque he tardado en escribirla y he tardado en publicarla. Sí. Hay que decirlo, he tardado en publicarla porque las editoriales decían que era demasiado literaria. Adiós. O sea, la literatura demasiado literaria debe ser un problema hoy en día. No, de hecho lo es. Es como la música demasiado musical. Sí, no debe ser literatura de otra. No se puede hacer literatura demasiado literaria, por lo visto, ¿no? Hay que hacerlo de otra manera. Y bueno, y al final he encontrado una editorial que, aunque pequeñita y esto, pues me la he editado y está gustando. La gente los que me la han presentado les ha gustado mucho y a los lectores también. Es especial, es una prosa lírica o poética, es una novela que no tiene diálogo. La parte del capitán francés es como una larga carta que él le escribe imaginariamente a su esposa que está en Francia,
Cuenta la guerra y el cautiverio, hablándole siempre a la mujer, como una larga epístola. Y la parte del profesor la explico a base de, yo diría que casi fotogramas, ¿no? Cuadros, imágenes, con los que voy trazando su historia, sus sentimientos, en este lío que tiene entre estos dos amores. De alguna manera también es lógico, ¿no? Porque estamos hablando de cartas en una época en la que era la manera casi más lógica de comunicarse con la gente que estaba lejos, y ahora, hoy en día, las cartas prácticamente se nos han olvidado y nos comunicamos de otra manera mucho más directa y incluso, como tú decías, más con imágenes incluso que con palabras, ¿no? Sí, entonces yo describo escenas a través de las que quiero expresar, no sé, pues todos los momentos del amor, ¿no? Desde el enamoramiento, el deseo, ya el tedio, el cansancio, todas las fases del amor. Y claro, se van contando las dos historias hasta que llega un momento en que se ve que confluyen, que tiene un sentido que se vayan contando esas dos historias, y uno entiende por qué el profesor se siente tan concernido y tan impactado cuando encuentra esa carta del profesor. El título a mí me resulta un poco triste. ¿También es triste la novela o no? No es triste, porque al final yo creo que la esperanza es la que predomina en mi novela. Todo lo que motiva al capitán francés a aguantar su cautiverio, un cautiverio brutal en la isla de Cabrera, donde las pasaron canutas miles de soldados franceses, es su mujer. Él lo dice muchas veces. Y yo creo que, y sobre todo al final de la novela, se entiende que lo que queda sobre todo es la esperanza. Lo que pasa es que trata temas muy profundos y temas duros, ¿no? La manera en que describo yo la guerra... Yo es que quería que fuera una novela de sensaciones. Entonces, yo quiero que la gente sienta la guerra, que le salpique en la cara prácticamente, y que también los sentimientos, las sensaciones del amor también le salpiquen en la cara. Yo quería ser muy, muy gráfico en ese sentido. Entonces, claro, tenía que utilizar, ponerme a poner diálogos ahí me estorbaba. Yo dos personas ahí hablando, no me estorbaban. No lo veía, ¿no? No. Yo veo una situación, por ejemplo, él mira a su amante desnuda y tiene ahí una reflexión, una descripción, una reflexión sobre la pasión o sobre el amor, o tiene otra reflexión sobre el cansancio de la relación, o los celos, o la traición, el engaño. Has disfrutado mucho escribiéndola a pesar de lo trabajosa que estoy viendo que ha tenido que ser la elaboración. Sí, ha sido largo, difícil, he tenido muchos altibajos, muchas revisiones. Esta novela quedó tercera en el premio Azorín hace unos años, y aún así la he retocado un poco más y he tardado en publicarla desde que fue finalista del premio Azorín. Claro, porque después del trabajo de escribir viene el trabajo de intentar publicar. Que es lo duro. Cuando uno está escribiendo, está en el proceso creativo y lo que quieres crear, tú quieres hacer arte, tú tienes un tipo de novela en mente, tú tienes una referencia desde muy joven, ¿no? A mí me gustaba mucho la generación del 27, me gustaba Umbral, sus obras mayores, ¿no? Mortal y Rosa y tal, Los Ninfas, me gustaba Pessoa, el libro El deseo ciego. Claro, son referencias que tú tienes, y además cuando hay una historia que puedes contar de esa manera lírica, con un flujo lírico casi constante, pues la verdad es que he hecho la novela que yo quería hacer. Eso, estoy contento, y la gente parece que le está gustando. Pues esperamos que tenga mucho más éxito y que sigas escribiendo, Luis Miguel. Sí, ya he empezado una segunda novela. Bueno, hay un proyecto, algún amigo me sugirió, ante la fuerza que tenía mi texto, me sugirió convertir esta novela en obra de teatro, y nos lo estamos empezando a plantear, pero ya ha empezado una segunda novela. Pues, estupendo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.